Entrevistar a alguien que realmente tiene con qué y por qué, ¿no? Él es Guillermo Arengo, actor, dramaturgo, fotógrafo y videasta. Participó en televisión en el año 2009 en Trátame Bien, en 2010 Para Vestir Santos, 2012 Herederos de Venganza, 2014 Argentina, Tierra, Amor y Venganza, 2021 Entre Hombres, 2022 María Marta García Belsunce, la serie. También la serie de Santa Evita, en cine, Las Mujeres Sin Cabeza, La Sangre Brota, La Segunda Muerte, El Hombre que ama los platos voladores. El hombre que ama los platos voladores. Me perdí porque no me entendí la letra. Sí. Y en el 2009 fue revelación en los premios Martín Fierro. Tremendo. Y en la serie del momento, la de Carlos Saúl Menem, encabeza o personifica a Ariel Silverman, asesor político, mano derecha del presidente, que conoce todo su entorno, sus logros, sus secretos oscuros, y él es un personaje de origen judío, que se junta con locos, pero él no está loco. Qué historia, qué tremenda trayectoria, y qué gusto saludarte, Guillermo Bernabé. Y yo, que yo también me llamo Guillermo, te saludamos, soy tu tocayo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola amigos, hola Guillermo, hola Bernabé, hola Saladillo, ¿cómo andan todos por allá? Andamos bien, pero ¿cómo se puede hacer tanto en tan poco tiempo, Guillermo? No, mira, no es tanto, mira, si tenés la suerte, porque esto depende mucho, ¿no? De circunstancias, de encuentros, de cruces, de suerte, como decía. Si tenés la suerte de ir manteniendo alguna continuidad de trabajo, es más o menos una producción de un actor como yo, digamos, ¿no? No, la verdad que más o menos es una... Son todo el listado que Bernabé les leyó es en una buena cantidad de años, ¿no? Todo ese trabajo. Ariel es tu personaje en la serie, Guillermo, me quedé con Ariel. Eso te pasa por mirarlo entera. Y sí, me quedó, y además que me gustó mucho la serie Menem Presidente. ¿Cómo abordaste la construcción de Ariel Silverman, un personaje inventado y más en un contexto político donde fue cargado en su momento y ahora sigue con la carga 30 años después? Fíjate, les diría dos cosas, qué sé yo. Sí. En principio, yo tengo una relación con Ariel Winograd, que es el director. Es una relación que ya tiene varios años y varias películas hechas. Así que, y la primera película creo que hicimos juntos, que se llama Sin Hijos, él me pidió que haga un médico de niños judío, porque el pediatra de sus hijos, un poco investigar sobre el pediatra de los hijos de Wino. De hecho, yo fui a unas consultas que él estaba haciendo y lo conocí. Bueno, te digo que quedó como ese chiste entre nosotros que siempre me llama para hacer de un judío. Yo no soy judío, pero él siempre me llama, hay algo ahí, hay algo en mí que Wino ve como una especie de padre judío bueno y neurótico. Así que, en principio, cuando yo leí los capítulos y me interesé sobre el personaje de Ariel Silverman, apareció me acordé de eso, apareció esa asociación. Así que había algo del judío culposo, dubitativo, neurótico, que ya habíamos laburado con Wino, que traje también a Silverman. Y después, bueno, también otro de los elementos que les puedo comentar es que Carlos Saúl Menem, el de Winograd, tiene dos asesores. Uno es Silverman, pero otro es Ayala, que también es un personaje de ficción, como el que yo interpreté, que lo hizo Marco Caponi. Y bueno, y había ahí un dúo, un par dialéctico, en donde Caponi jugaba más, el personaje de Ayala jugaba más hacia al desarrollar
lo político corruptivo, digamos, y el otro no, el otro estaba como más, Silverman, digo, más agarrado siempre a la ética, a la moral, a cierta duda sobre los procederes políticos, ¿no? ¿Hasta qué punto investigaste a Menem real para darle verosimilitud al personaje de Silverman? Mira, yo siempre cuando me preguntan estas cosas decepciono profundamente porque a mí no me interesa mucho la realidad, te digo la verdad, Sí. La realidad dura. Claro. Por eso me dedico a lo que me dedico desde chico, a escribir, a actuar, a la música, a la fotografía, al cine. Así que a mí la realidad dura, no prefiero dejarla a un costado y prefiero pensar que los artistas y el arte no está para reflejar al mundo, sino está para construirlo. Con lo cual me vino bárbaro en este caso de que no tenía yo una referencia como Leo, ponele que lo tenía el mismísimo Carlos Saúl, ¿no? O Griselda, que la tenía Zulema, o los chicos que hicieron de los hijos, de Carlos, de Menem. Entonces, a mí yo zafaba un poco de eso, ¿no? Zafaba y podía inventar un asesor, un personaje que se sumara a esta referencia histórica. Obviamente que la serie habla de Menem, habla del primer periodo presidencial y todo lo anterior a ese periodo, ¿no? Toda la preparación, con lo cual hay un montón de elementos y personajes que están como muy atados a la representación de la realidad. Pero no es mi caso, yo siempre voy, digamos, trato de ir como en diagonal o ir por el costado de la cosa, no me interesa mucho, no me sirve a mí hacer ese tipo de como de trabajo más antropológico, sí me sirve hacer un trabajo más poético, digamos. Guillermo, ¿sos político? ¿Actuaste en política alguna vez o no? Mirá, con mi secundario, al final de mi secundario, cuando volvimos a la democracia, milité un tiempo en el Partido Intransigente, con el Bisonte Allende, ese escuadrazo de la política que yo llegué a conocer, no personalmente, pero sí los últimos años de su vida, digamos, ¿no? Pero después no tengo militancia política, digamos. Pero pregunto porque el personaje que haces es tan real, realmente es tan real que parece como que tuvieras experiencia en la política. No, bueno, pero me parece, pero a la vez, obviamente que la militancia política es una actividad específica, ¿no? Y que tiene sus perfiles y genera sus perfiles, pero por supuesto. De todas maneras, me parece que el pueblo argentino es un pueblo que está muy en contacto con lo político. Digamos, yo pertenezco a la típica clase media porteña, gorila, y en mi casa de niño yo nací en una casa muy politizada, se hablaba mucho de política, se leían los diarios, se escuchaba las noticias, estaba muy, me acuerdo, de hecho tengo, ponerle recuerdos muy frescos del golpe de Pinochet en Chile en el 73, de la vuelta de Perón, con el Frejuli, hasta recuerdo las canciones, y yo era muy chico, yo tendría, no sé, 6, 7 años, y recuerdo las canciones de las campañas políticas, porque en mi casa fue un hogar muy, muy politizado. Guille, durante el rodaje de filmación, hablando de lo que mencionaste recién, crear, descrear, construir, ¿te pasó por tu pensamiento sentir que eras un asesor político de Carlos Menem, que trabajabas para él, o supiste separarlo diciendo, esto es actuación, la vida de Guillermo está fuera, es parte de mi trabajo?
No, mira, a mí me pasa cuando actúo, trato de quemarme en el set, ¿no? Sí. O en el escenario, de que, viste, eso de cuando pones un pollo a la parrilla, que se escuche crujir la grasa, ¿viste? Porque ahí aparece la actuación verdadera, ahí aparece, ¿viste? Uno tiene que dejar algo arriba del escenario o en cada toma, tiene que dejar algo de materia, algo de... ¿no? Tiene que salir con menos cosas de un rodaje o de una experiencia teatral también. Tenés que salir con menos cosas y eso que te falta lo dejaste ahí. Así que obviamente que siempre hay como una zona, te diría, en donde se juega el juego a puro huevo y a cara de perro. Se juega de verdad, ¿viste? ¿Cuál fue la escena que más te gustó desarrollar a vos? La que más... Bueno, muchas, te digo, muchas. Pero te digo, recuerdo con mucha alegría una larga tarde que nos pasamos en el Menemóvil, que después, bueno, se editó obviamente apenas un porcentaje, pero estuvimos improvisando con Wino y Juan y Minujín y Leo Baraglia y Caponi, estuvimos improvisando ahí un montón arriba íbamos en la ruta, ¿no? Íbamos en la ruta, bajábamos, parábamos, filmábamos. Esa tarde fue, que bueno, que creo que hay una imagen fija también de la serie que están los 4 o los 5 orinando al borde de la ruta. Sí, la vi. En el tráiler y en la serie. Claro, esa jornada fue que estuvimos como haciendo una especie de road movie con el Menemóvil, adentro del Menemóvil, subiendo personajes que se iban encontrando, Carlos Saúl hablando con cada uno. Fue muy divertido, la verdad, muy, muy gracioso. Nos cagamos de la risa mal. Y aparte fue todo muy improvisado, ¿no? Bueno, recuerdo esa jornada que estuvo muy, muy buena, pero sí, estuvo todo muy bueno. Mira, filmar con Winograd es un trabajo muy tedioso porque el loco te pone en el exprimidor y te revienta porque no para de que se le ocurran cosas y las quiere filmar. Pero bueno, a veces le digo, pará, no terminala, ya hiciste 35 retomas, tenés poder más. Dale, boludo, pero yo quiero que salga bien. Yo pensaba... Entonces, como siempre te corre con eso, decía, tenés razón. Yo pensaba que hagamos la... Perdón, te sobremodulé. Yo pensaba que la tenés que tener muy clara, porque trabajar con los nombres que nos acabas de tirar recién, jugar en primera, es Champions League eso. Sí, son todos muy grosos. Bueno, y la verdad que cuando yo vi la serie, me quedé con esa sensación, ¿no? Me parece que es un material que está muy bien compensado, muy bien equilibrado, está muy bien, de actuación está muy bien en todos, o sea, no se escapa una pelota, está todo adentro del campo todo el tiempo. La actuación me llamó la atención, ¿viste? Porque siempre, aparte en una serie donde trabajan tantos actrices y actores, qué sé yo, hay papeles más grandes, más chicos, qué sé yo, y algunos a veces no funcionan. Están todos funcionando, ¿no? Todos son gol, todas las situaciones son gol. Es raro ver eso, ¿no? Y además, bueno, todo el trabajo de Wino, que crea el mundo audiovisual, ¿no? Él con toda la cantidad de materiales que trabaja, esa cámara que ya la usó en Coppola, que es una cámara de los 90, que de video, que tiene poca calidad en relación a la calidad que se trabaja hoy, y cómo él trabaja y cómo él edita, cómo trabaja con la gráfica, cómo trabaja en ese momento. Hay un momento en donde usa la estética o la forma del cine mudo para contar cómo Emil Yoma tranza
lo tranza a los de Swift. Y bueno, nada, viste, recursos, Mateo, o sea, el tipo no para, viste, Wino no para, es un monstruo es un verdadero animal audiovisual, digamos. Guille, la campaña que lanzan en la cancha de River estuvo espectacular. Soy hincha de River, me encantó que filmaron en el Monumental. Tuvieron que hablar con la comisión directiva del club, con algún allegado. ¿Cómo fue también la convocatoria de tanta gente? Porque eso era un acto peronista. Claro, bueno, te cuento que se hizo todo por postproducción. Pero nosotros nosotros rodamos una noche en la cancha de River, todos los pasillos lo hicimos con extras, pero la cancha propiamente dicha y toda la gente que vos ves en la cancha en ese famoso cierre de campaña de Menem, no había nadie ahí, éramos nosotros en un palco mirando el césped vacío, digamos. Eso así. Parecían extras, seguro. Se agregó la gente en postproducción, ¿no? Como efecto. No, mirá qué bueno, porque es tal cual similar al acto de campaña de Menem cuando dice síganme, no los voy a defraudar, y está todo el color celeste. Ahí la verdad, muy bien logrado. Muy bien, sí. Porque parecían extras. Y también lo que te quería preguntar, ¿qué sentís vos mirándolo de afuera, ser un asesor político de Menem que lo acompaña en sus decisiones y en los preparativos al aniliaco? Bueno, me parece que, digamos, lo que el guión te indicaba, el camino que indicaba ya en el guión literario era, ahí ya se planteaba y se plantaban esos tres personajes, ¿no? El héroe, que sería Carlos Saúl, y sus lugartenientes. Ayala, que era el lugarteniente que lo animaba y lo respaldaba y lo empujaba hacia adelante, y Silverman, que siempre hacía cuentas y no le daban. Y decía, che, cuidado con esto, pero no vamos a llegar. No, un poco ya de entrada estaba ese reparto de fuerzas, ¿no? Así que bueno, yo tenía que trabajar ahí, porque ya en el guión estaba muy perfilado eso, ¿viste? Y el que desempataba siempre era Leo, digamos, el personaje de Carlos Saúl, ¿no? Que uno le decía una cosa al oído y otro, bueno, como es un sistema del diablo y el ángel, ¿no? Que le hablan, que están ahí cada uno en un hombro diciéndole, digamos. ¿Y qué mensaje pretende dar la serie? Si es que quieren dar algún mensaje, o no sé. Mira, no, me parece que está claro que Winograd y la producción no se quisieron meter como en una contienda política. No es un trabajo, no es un trabajo que, no es una serie que pretenda abrir un debate político sobre lo que significó este gobierno en ese periodo histórico. Me parece que lo que Wino apuntó, que es a lo que Wino apuntó, y que es lo que a él le interesa, bueno, yo lo digo, lo conozco bastante, le interesan los personajes, ¿viste? Le interesan los personajes, más allá de lo que hicieron lo que chorearon o lo que ¿Dice? Fíjate, recuerden que Wino viene a hacer Coppola. Tremenda serie. El representante que ahora se terminó de hacer la segunda temporada. Claro, sí, lo vi a Minujín filmando en Italia, claro, las historias que subió. Entonces, nada, viste, él ya venía con los 90, esos personajes, y toda la estética de ese periodo, ¿no? En donde Menem, María Julia, Zulema, bueno, todos esos personajes que realmente eran personas, pero eran muy espectaculares, ¿no? Era todo muy espectacular. Sí. Bueno, como ahora con Milei, ¿no? Que realmente parece un actor, parece como si fuera un
tipo que está actuando, ¿no? Que no, uno le cuesta, a mí personalmente, digo, me cuesta desentrañar si está diciendo lo que dice, por qué lo dice, digamos, qué parte es texto, qué parte lo piensa, es difícil. Pero en otro grado, ponerle, y para otro lugar, con Carlos Saúl me parece que pasaba algo parecido, y con un montón de muñecos que andaban en ese momento, ¿no? En el gobierno. Lo que me gustó mucho de tu personaje, que ahora te lo digo ya que estamos en comunicación telefónica, cuando perdés a tu sobrina en el atentado de la AMIA, que vos dejás el lado de la política, te centrás en el de la familia y le comentás la situación a Silvio Ayala, él no te da bola y vos en un descargo le metés una trompada. Y ahí lo que nos deja una enseñanza de que también dentro de un gobierno en el que puede venir realizando buen trabajo o malo, hay seres humanos que se les interesa el punto de la familia, claro, bueno. Y también el otro que quiere llegar al poder como sea y no le interesa absolutamente nada, y eso se ve. Claro. Exactamente, sí, por eso les decía, ya les dije creo que más de 2 veces, que estos dos personajes, Ayala y Silverman, estaban perfilados como un tándem de dos fuerzas contrarias, claro, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y finalmente Silverman atravesado por el atentado de la AMIA, finalmente rompe, ¿no? Finalmente rompe, y bueno, y Carlos cuando lo va a ver a la casa, tiene esa conversación con Carlos que con Menem, que cuando lo va a ver a la casa, ¿no? Y le dice, esto te lo hicieron a vos, ¿no? Y ya que tocabas también el punto de Javier Milei, ¿el modelo político de Milei tiene que ver con el de Menem en los años 90? Bueno, me pasaron muchos años, pero me parece que el proceso que, te diría, se inició acá en Argentina en la dictadura, con los Chicago Boys y el famoso este nuevo proceso, nuevo a mediados de los 70, comienzos de los 80, que se dio a llamar neoliberal, ¿no? Sí. Este perfil capitalista de nuevo, digamos, en ese momento, me parece que es la continuidad, ¿no? Es la continuidad y la profundización de lo que pasó con los milicos y después con Menem. Bueno, no es casual que Martínez de Oz, Cavallo, Melconian, ponele, son personajes de la dictadura y después vuelven con el menemismo, digamos, ¿no? No Martínez de Oz, pero sí Melconian y Cavallo, que al final de la dictadura estatizaron deuda privada y después siguieron privatizando, digamos, ¿no? Rematando, en un proceso de colonización, como es este proceso que estamos viviendo ahora, y que parece que acá se está profundizando la dependencia, la colonización y la venta y el remate del país, ¿no? Sí, antes de ir cerrando, hablando de lo que es el estreno de la serie, que todavía hay muchas repercusiones en los medios, ¿pudiste ver algo, alguna crítica constructiva, alguna molestia de algún familiar de Carlos Menem? Sí, bueno, creo, no sé si hablábamos con vos antes de la nota. Sí. Leí la nota en página del hermano de Eduardo. Sí. Que estaba muy enojado. Mirá, creo que eso iba a pasar y va a seguir pasando. Me parece que no, te digo que no, lo digo por algunas cosas que escuché y que leí, pero no he profundizado, así que por ahí me equivoco en lo que digo, quiero abrir el paraguas antes, pero me parece que cierta zona de la progresía ideológica, política a la que yo pertenezco, critica, ¿no? Critica este distanciamiento político de la serie, ¿no? Que no lo enjuicia a Menem, ¿no? Y que va por otro lado. Pero igualmente yo creo que hay una mirada
crítica, que tiene una mirada crítica. Algún tipo de mirada crítica tiene la serie sobre esa época y nada. Igualmente me parece también que hay un problema que lo dice Winograd, ¿no? Yo me refiero mucho a Wino porque esto, si bien no todos nos hemos partido el lomo laburando, el que más se lo partió fue él. Y lo dice Wino, yo no quería hacer un juicio político, y dice esto, que me parece que es importante que la gente lo sepa. Cuando nos propusimos hacer esta serie, era tanto el material que era imposible contar y profundizar, ¿viste? Porque cada ítem por la que la serie va pasando es una serie en sí misma, ¿entendés? Claro. Amerita 6 capítulos para hablar de las privatizaciones, de las valijas de Yamira, de la AMIA, y de muchas cosas, ¿no? Que se cuentan obviamente de pasada, superficialmente, porque como te decía, yo creo que a Wino le interesan los personajes más que la historia, ¿viste? Él quiere mostrar esos personajes, él se seduce con esos personajes, ¿no? Mira, una vez vi un documental, no me acuerdo bien en qué canal era, y salía hablando Viviana Canosa, que decía que en la época de Menem habían las fiestas y estaban las mujeres revoleando las tangas, hace mención al tapado de María Julia Alzogaray, y sale hablando Damián de Santo, dio a entender que en esos años Menem era una especie de showman, que él estaba en su mundo y no le importaba la realidad del país. Y en la serie se ve lo que dice Damián de Santo, que Menem está jugando al básquet, está jugando carreras en la Ferrari con su hijo Carlos Menem Jr., está de fiesta en Quinta de Olivo, y el que le termina salvando las papas era Cavallo, pero a su vez el presidente Menem le tenía envidia. Eso es lo que yo alcancé a interpretar. Claro, bueno, la serie cuenta un poco ella, ¿no? Esa relación de tensión por competencia narcisista de dos personajes que muy narcisistas como Cavallo y Menem, ¿no? Obviamente que me imagino yo que en esos niveles de poder se debe, y sobre todo porque antes el aspecto económico, no digo que no sea importante, pero no era de un perfil alto de funcionario, ¿no? Porque los economistas son medio un invento del siglo XX, antes y lo que son ahora, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, a comienzos del siglo XX o fin del siglo XIX, eso no pasaba, ¿no? Como el economista se volvió, te diría quizás después de la posguerra, se empezó a construir un halo ahí de interés y se volvió esto, como muchos dicen, la economía política, ¿no? Que ya lo que no se habla de, que no está bien hablar de economía, sino hay que hablar de economía política porque uno haciendo economía no hace otra cosa que política. Me imagino, me imagino que esos dos monstruos deberían haber competido como locos, ¿no? Guille, y la última, y ya te dejamos vía libre. Ustedes filmaron en 2023, tengo entendido, pero hubo una traba que tiene que ver con la justicia. ¿Por qué esa traba impidió que la serie de Menem se estrene en el mismo 2023 o incluso el año pasado? Sí, mirá, bueno, ahí hubo, obviamente, entiendo que la producción, fue trabajando los derechos palmo a palmo, ¿no? En principio con Zulemita, que era como el centro, el corazón de la cuestión legal para que ella permita hacer la serie, y que lo permitió. De hecho, un día que estábamos filmando acá en Capital, ella apareció, nos vino a visitar y quiso ver un poco, el rodaje. Pero también, viste, tenían que ir logrando los permisos de Cavallo, de los personajes que se iban a representar. De hecho, vos fijate
que tanto haya, volvamos a los personajes de los asesores, Sí, esos Silverman y Ayala. personajes emulan a Coan, a Corach, a Bauzá, ¿entendés? Sí, sí. Emulan a esos políticos, pero se ve que ni Corach ni Bauzá dieron los derechos para que, ¿entendés? Para que se los pueda representar. Así que bueno, entiendo que es uno de los hijos de Menem que presentó un amparo, pero se resolvió rápidamente. Carlos Nair en Mesa, ¿no? Claro, yo creo que sí, porque bueno, entiendo, imagínate el negocio económico y la cuestión económica, pero entiendo, mira, lo toco muy de oído porque yo no estoy toda esa transacción y todo ese trabajo está a 500 años luz del laburo de la actuación, ¿no? De la serie. Pero entiendo que Zulemita haber dado lo que ella estaba más que viabilizado todo para que la serie se haga y se estrene. ¿Segunda temporada no va a haber? Mirá, qué sé yo creo que no por cómo está estructurada la primera, pero nunca se sabe. Yo creo que si le va muy bien a la serie, lo pueden plantear, ¿no? Lo pueden plantear. En el momento le está yendo bien. Sí, le está yendo bien. Sí, bueno, viene primera en Argentina y Uruguay. Por eso. Pero no a nivel mundial, ¿no? Claro. Hay que ver a nivel en el clic mundial cómo termina parada ahí. Pero bueno, no sé. Ya ese negocio, visto de las plataformas, a mí me excede totalmente. Yo ya apenas entendía el negocio de la televisión, ahora con las plataformas está como más difícil, porque es un mercado, realmente está totalmente globalizado ese negocio, ¿viste? Entonces uno no sabe si a ellos les rinde hacer una segunda temporada, si viene bien acá solamente en nuestra zona, ¿no? Ojalá que se haga, así nos volvemos a juntar todos y volvemos a hacer otro quilombo como ese. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto poder hablar con vos en los estudios de la FM90 de Radio Saladillo, más de este producto que está generando repercusiones mediáticas, la serie de Carlos Menem. Me imagino que los deben tener de un lado a otro con el tema de las notas. Y sí, te vuelvo a repetir, gracias por tomarte el tiempo. Nada más para decir. Gracias a ustedes y un abrazo enorme a Saladillo. Ya iremos por ahí a comernos unas empanadas. O con Martín Bossi, que está haciendo la obra, vi también. Claro, vengan, que los esperamos en el teatro. Mirá, bueno, claro, sería bueno. Por ahí te digo, este año no, porque estamos acá, pero el año que viene seguramente vamos a entrar en gira, así que por ahí nos damos una vuelta. Qué bueno. Gracias. Los esperamos. Muy amable, gracias. No, gracias a ustedes por el interés. Un abrazo enorme. Chao. Hasta luego. Bueno, qué lujo nos dimos, Bernardo. Siempre nos damos un lujo nosotros de traer a alguien que no todos los días está por acá por casa, ¿no? Sí, Guille, así es, más de la serie de Carlos Menem, una serie que volvió a hablar no solo los 90, sino también la podríamos asociar con el presente que vive el país, no ahora, sino en los últimos años. Uh-huh. Y para aquellas personas que les encanta debatir en las redes sociales o en una reunión familiar acerca de política, les recomiendo que la miren. Bien. También está el libro. Viste que el libro te da más herramientas que una serie. Claro. Pero creo que todo va con todo y sirve. Sirve todo. Berna, muchas gracias por venir, te mando un abrazo grande y sorprendenos a ver la semana que viene con alguna otra entrevista de estas características. Gracias a vos y a la audiencia y cuídense del frío, nada más.